mensaje de hoy lo he titulado Tres peticiones de Jesús antes de la cruz. Tres peticiones de Jesús antes de la cruz. Y está basado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17. Dos fragmentos tengo registrados, del 1 al 5, es decir, los versículos, y del 9 al 12. Señor, en este día queremos traer a memoria los días previos a ese momento dramático de la cruz. Queremos refugiarnos y encontrarnos enternecidos por lo que pasaste para favorecernos con el perdón y con la vida eterna. ¿Sabe que este capítulo viene a ser la culminación de un encuentro que el Señor tuvo con sus discípulos? Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Ha estado Él hablándoles, enseñándoles y mostrándoles un poco más del propósito de su presencia en el mundo. Qué dicha para estos que de primera mano ellos pudieron conocer y saber el propósito de Jesús durante 3 años y medio más o menos. Y ahora está llegando al clímax de esa razón, de ese propósito de haber venido al mundo. Si usted se ha familiarizado con lo expuesto en los evangelios, se da cuenta de tantos momentos que Jesús tuvo que soportar y sufrir, pero nunca, ni uno de esos, se podía comparar al momento y al instante de ese momento en el Getsemaní. Bueno, Getsemaní hay muchos, pero en ese momento que se sugiere que es en el Monte Carmelo, que es allí donde Él está sufriendo en carne propia el momento que lo llevaría a la cruz. Pero este capítulo 17 nos presenta 3 oraciones: la oración por sí mismo, la oración por los discípulos y la oración por todos aquellos que habrían de creer en Él a causa del testimonio de los apóstoles. En primer lugar, observemos la oración por sí mismo. Versículo 1 al 5 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa oración fue un momento especial de parte de Jesús hacia el Padre, mostrando con ello una especial relación con Él. Alzó sus ojos al cielo, una forma de orar. En este caso, Él no está postrado de rodillas, sino de pie, con su mirada hacia arriba. Y celebra entonces esa oración de la que estoy comentándoles. Y en ese momento Él dice: Padre, mi hora ha llegado. Pocos días le quedaban para que experimentara ese desenlace
sufriente, terrible, agónico, pero él lo estaba celebrando con una visión, con una mirada que lo inspiraba, que lo motivaba de una manera extrema, porque él no iba a una derrota, a la cruz. Él iría a la cruz a un punto de victoria. Si él había tenido victoria en su ministerio, que los evangelios nos narran de manera extraordinaria, cómo es que él pudo sanar a tanta gente, cómo él pudo liberar a tantos de las posesiones demoníacas y cómo él pudo resucitar a muertos. En verdad fue extraordinario todo lo que él celebró. Pero todavía podía sentir insatisfacción, porque eso no era la razón fundamental. Ciertamente quiso, como dicen algunos, enseñar la operatividad en la que los discípulos quedarían cuando él ascendiera a los cielos, volviera a los cielos. Además, darles a ellos atribuciones sobrenaturales que no requerían capacitaciones académicas de ninguna naturaleza. El único que se sugiere que de los seguidores de Jesús que tenía credenciales académicos era Lucas. Los demás venían de la pesca. Los demás habían forjado su vida pescando en alta mar. Pero eso no les hizo ver como anulados. Por el contrario, en una de las oraciones que Jesús hizo en un momento fue: te alabo, Padre, porque apartaste estas cosas de los sabios y se las diste a los humildes. A estos el Señor quiso llamar y los dotó de cosas sobrenaturales, pero no solamente a ellos, sino que a su iglesia futura. Y en esa iglesia está usted, estoy yo, y estamos facultadas para que los dones diversos del Espíritu Santo operen de una manera sobrenatural a través de nosotros. Si lo cree, alabe a Dios y bendiga su nombre. Padre, mi hora ha llegado, la hora del por qué vivió entre nosotros. La obra que concretaría su sacrificio en la cruz derramando su sangre. La hora para salvar a muchos. Ese era el propósito de su presencia en el mundo. Además, él dijo: Padre, glorifica a tu Hijo, porque yo te he glorificado a ti. Esto denota que en esa oración era como recordarle al Padre el momento en que suscriben el que Jesús viniera, en el que el Padre, usando mis palabras, le dijera: no hay otra opción, no hay otra salida salvífica. El mundo se nos está muriendo, la gente está sin Dios y sin esperanza. No hay uno tan solo sobre la faz de la tierra que cumpla exacta y cabalmente el propósito, el medio, el recurso para hacer que la humanidad, que la raza humana tenga la opción, y no cualquiera, la opción, la determinación para ser salvo. Entonces Jesús le dice: yo te he glorificado. Aquí estoy desde mi niñez hasta este día, y tú mismo sabes cómo ha sido mi comportamiento de acuerdo a lo preelaborado allá en los cielos, allá en la eternidad. Así que te he obedecido y estoy para obedecerte hasta el final, porque aún no he llegado al punto final, pero voy a llegar a ese espacio. Y en un instante dice: yo quiero que con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, se me otorgue nuevamente. Es decir, antes de que Jesús naciera, Él ya existía como Dios. Pero Dios quiso hacer, digamos, esta parte separativa, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
para cumplir exactamente, cabalmente el propósito salvífico para el hombre. Así que Él está diciendo, por todo lo que yo he hecho, que te he glorificado, glorifícame y regrésame al lugar de donde yo vine a buscar para salvar a lo que estaba perdido. Esa es la oración, entre otras cosas, de parte de Jesús para sí mismo. Lo siguiente es la oración por sus discípulos. Eso está registrado en el versículo 9 al 12. Entre otros dice así: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Él está diciendo, el resultado de los seguidores míos es algo que en ti se originó. No se originó en mí, está hablando la parte natural, la parte humana de Jesús. Todo se ha originado en ti. Entonces dice, a los que tú me diste. Naturalmente, Él está atribuyendo esta escena a Dios el Padre como el autor, como el consumador de lo que está sucediendo ya en el mundo, inicialmente a través de estos 12. Pero ya usted sabe que hubo uno allí que no midió, digamos, el valor, no consideró el valor, la importancia de ser uno de los 12. Él en su corazón abrigó unas situaciones que lo llevaron a ser el causante de la entrega. Pero alguien dirá, pero eso formaba parte del propósito del plan de Dios. Sí, pero algo que usted y yo debemos de rescatar de eso es que Él no estaba para perder a ni uno tan solo como en este tiempo. Él no quiere perder a ninguno de los que el Padre le ha dado, porque nosotros somos precisamente esa dádiva, ese otorgamiento de Dios Padre a través de Jesús, para que Jesús nos recoja, nos identifique y nos presente como resultado de lo que Él vino a hacer aquí en el mundo. Así que dice, Padre, guárdalos en tu nombre. Significa esto: termina de obrar la obra que tú comenzaste en ellos. Además dice, yo ruego por ellos. Y esto que sigue a continuación, piénselo bien. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Después usted siéntese en su casa, considere esta parte de la oración, qué es lo que tiene como valor para que usted lo entienda. Ahora, cuando Jesús dice no ruego por el mundo, no es que no le interesara la situación del mundo, es porque se estaba enfocando en sus propios discípulos. ¿Por qué? Porque Él estaba orando por el instrumento que estaba creando, a través del cual Él alcanzaría el mundo. La obra de Jesús quedó incompleta, porque nadie se puede decir así, quedó marcado como resultado de lo que Jesús hizo, sin que hubiese alguien que le estuviera conduciendo y guiando en las verdades establecidas en la palabra de Dios. Entonces no es que Él no esté interesado en el mundo, porque si Él no hubiera tenido interés en el mundo, ¿de dónde nos ha sacado a nosotros? Nos sacó del mundo. Hubo gente que oró por nosotros y ahora nos toca a nosotros orar por la gente. Pero en ese momento lo que está diciendo Jesús, Padre, yo me enfoco en este momento en los que van a asumir la responsabilidad de enseñar lo que les he enseñado, para que entiendan y conozcan porque yo vine, porque fui a la cruz, y que de esta manera ellos puedan ser rescatados y puedan ser salvos. No ruego que los quites del mundo. Esta escritura nos hace ver que es un error que muchos cristianos en el tiempo hemos cometido o han cometido. Ay, pastor, me han dicho en algunas ocasiones, yo le pedí a Dios un trabajo,
pero me fue a meter al mismo infierno. Yo quiero que el Señor me conceda un trabajo entre los hermanos, en una empresa cristiana, donde yo no sea afectado en mi fe. Ese no es el plan de Dios. O yo voy a crear mi propia empresa y va a ser solo para cristianos. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted sea luz, que yo sea luz en el mundo. Y que donde usted llegue y usted labore, allí dé testimonio cristiano. No es salir de ese lugar, sino es trabajar en el nombre del Señor y ser un José en ese lugar donde usted está trabajando. Ser un Daniel en ese lugar donde usted esté trabajando. No puede estar pensando de que Dios debe de crearle un nuevo trabajo porque en el que se encuentra es contrario a su fe, porque usted no puede soportar las cosas que en esa empresa o en esa institución se está realizando. Yo quiero decirle que ya oró el Señor por usted, ya oró diciendo: Padre, guárdalos. Ya oró por usted. Ahora es usted el que tiene que responderle al Señor: yo en ti estoy guardado, Señor. En ti estoy protegido, Señor. Y me has dado este espacio laboral para que yo pueda obtener para mis necesidades y para hacer luz en este lugar. ¿Cuántos lo creen así? Ahí donde usted labora, ahí donde usted está trabajando con esa gente que usted puede verles que muestran insolencias de diferentes maneras, pero usted es diferente. Usted no es igual a ellos. Usted está en ese lugar para decirles: Cristo me escogió, Cristo vive en mí, y lo que yo estoy haciendo acá es la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Recuerdan ustedes en un momento cuando Él está hablándoles de lo que viene, de que van a salir dispersados, de que se van a ir y lo van a dejar? Entonces Pedro está allí con luchas internas, y él le dice estas palabras. Dijo también el Señor a Simón: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sabía Jesús que Satanás estaba intentando desviar a Pedro, y como Dios sabe todas las cosas, le dice: pero yo he orado para que tu fe no falte. Yo quiero decirle que en esa oración usted y yo estábamos incluidos. Bendito sea su nombre. En tercer lugar, la oración por los que habrían de creer en Él. El versículo a continuación 20 dice: mas no ruego solamente por esto, es decir, por los apóstoles, sus seguidores iniciales, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La Nueva Traducción, lenguaje actualizado, dice: no pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Vea usted, él ya está anticipándose y orando por los que vendrían a la fe, por el testimonio de sus primeros discípulos. Esto demuestra que Jesús esperaba que la desilusión notable de ellos solo sería temporal. Porque sí estaban ellos allí en una estrechez emocional, conceptos están afectándoles. ¿Para qué nos decidimos a seguirlo? Y ahora miren con lo que sale, que va a morir y va a llegar así, y como consecuencia de la enemistad de aquellos contra él, esta enemistad vendrá a nosotros y no nos van a cuidar, no nos van a proteger. Por el contrario, buscarán nuestras vidas para destruirnos. Pero Jesús ha orado por ellos. Y Él está seguro que ellos van a cumplir con su responsabilidad de dar continuidad al ministerio iniciado por Él en la tierra.
Entonces en esa oración mejor, usted y yo estábamos incluidos. También por los que han de venir y creer en mí por el mensaje de ellos. Usted y yo estábamos incluidos en esa oración. Bendito sea su nombre. Qué día más hermoso para Jesús cuando usted y yo levantamos nuestra mano, abrimos nuestro corazón y le dijimos: Señor, tú vas a ser mi Dios de aquí en adelante. Señor, en ti yo descansaré. Mis pecados tú los perdonarás o lo has perdonado. Gracias porque pensaste en mí. Gracias porque me facultaste, me motivaste para que yo entendiera el mensaje del pastor, el mensaje del evangelista, el mensaje del líder celular, para que yo pudiera entender, comprender que había solución para mi problema, porque el problema mayor del ser humano no consiste en la parte económica, financiera. El mayor problema del hombre es la enemistad que tiene con Dios a causa del pecado. Pero Jesús vino para quebrantar al pecado, para destruir al pecado y para declararlo a usted como hijo de Dios, solvente de ese estado, de esa condición. Y ahora usted forma parte de esa familia conquistada por Jesús en la cruz, cuando Él dijo: consumado es. Véase como cumplida la oración de Jesús por usted. Los discípulos quedaban con una responsabilidad extrema, hermanos. De ellos dependía que el evangelio llegara hasta nuestro tiempo, hasta nuestra vida. Y puedo decirle que después de la resurrección, Jesús llegó y les confirmó el mandato: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, enseñen lo que les he enseñado, bauticen a la gente, tráiganlos a mis pies para que yo sea conocido y yo pueda perdonar sus pecados y poder decir al Padre: consumado es. Cada vez que alguien viene a los pies de Jesús: Padre, consumado es, mi sacrificio está siendo efectivo, sigue dando resultado. Tengo gente en El Salvador que me anuncia, que me ha creído, que está comunicando el mensaje. Bendigo a esa gente que sigue creyendo que este es el mensaje que la gente debe de conocer, debe de saber: que Jesús salva, que Jesús perdona, que Jesús viene una vez más. Bendito sea su nombre. Y qué momento extraordinario experimentó Pedro después de su bautismo en el día de Pentecostés. Se levantó aquel debilucho con una fortaleza extrema, extraordinaria. Señores, estos no están en la condición que ustedes están expresando. Esto es lo que ha sucedido en ellos, es que han sido llenos del Espíritu Santo. Es por ello que estamos aquí. Y comienza a dar un sermón extraordinario y maravilloso, en el cual como 3,000 personas fueron salvas. En la oración de Jesús está teniendo cumplimiento, más de 3,000. De allí sigue la estadística en un momento en el libro de los Hechos, y después ya no se menciona el número, sino que se añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. El mandato se sigue cumpliendo en todo el mundo. El número de cristianos en el mundo es aproximadamente de 2.400 millones. Esto representa un 32% de creyentes en el mundo con respecto al cristianismo. Sí hay, hermanos, una cantidad considerable, pero si uno fuera nada más el perdido, sin saber de Jesús, por ese seguiría gimiendo Jesús. Por eso seguiría intercediendo Jesús, porque algunos han dicho que si en el mundo todos hubiésemos sido justos y solo un pecador estuviera o existiera, por ese
por ese hubiera venido Jesús, porque Él no quiere la muerte del impío, sino que todos tengan la oportunidad salvífica de conocerle. Se dice que en El Salvador, en un periódico nacional, se publicó un artículo brindando datos sobre la actual composición religiosa en El Salvador. Esto fue para el año 2019, donde se señalaba que la distancia de la iglesia evangélica con la religión tradicional es de un punto porcentual, es decir, 40.5 versus 39.5. Yo cada vez que veo cifras así, sí, yo siento alegría, hermano, porque que esté añadido a la iglesia del Señor es gozo. Pero me marcó en algún momento una entrevista con alguien fuera del país, un extranjero mejor. Y él hizo una situación, o señaló una situación que es lo que me marcó. Si el número de creyentes ha aumentado en El Salvador, ¿por qué no se ha contenido lo que está sufriendo el país? Y señaló a un sector de la sociedad como principales causantes de muchos males entre nosotros. Y eso me quedó a mí grabado en mi alma, y yo dije, no hemos sido efectivos porque la sal no tiene suficiente sabor, porque la luz no es suficiente luz para poder hacer entender a propios y a extraños su realidad y su condición. Pero estos números está bien, veámoslos así y abracémoslo, porque esto forma parte de la visión de Jesús, la cual es llevar a muchos hijos a la gloria. Esa es la visión de Jesús, llevar a muchos hijos a la gloria. Pero para que esto suceda tienen que saber, tienen que oír. Aunque la iglesia a través del tiempo ha cumplido con esta responsabilidad como tal, como total, pero individual, muchos tenemos esa deuda. Aún la tenemos con el próximo, con el que está muy cerca de nosotros. No le hemos podido hablar de Jesús. Lo estamos perdiendo. En casa estamos perdiendo a nuestros hijos. Nuestros hijos no van a ser salvos por habitar en una casa de evangélicos, padres evangélicos. Nuestros hijos no se van a salvar porque ellos un día fueron presentados en la iglesia y yo puedo decirle, hijo, yo te consagré. Sí, es válido, es bueno decirlo, pero hay que reconocer también cuántas decisiones están tomando nuestros hijos que riñen con los postulados bíblicos. Y deberíamos de desesperarnos por ello. Ay, pastor, le doy gracias a Dios que no se fue mi hija así, se casó por lo menos. No es así, no, que Dios nos ayude, hermano. Yo estoy hablando esto con temor, porque el enemigo anda cual león rugiente, buscando a quien devorar. Pero hagamos altar de oración y digamos, Señor, refresca lo que les enseñé un día de tu palabra. No fui exacto quizá, fui permisivo en muchas cosas, pero por favor, Señor, habla a su corazón y recuérdale lo que les enseñé, lo que les dije. Y usted y yo mantener, hijo, usted ha tomado esa decisión, pero no es la que yo esperaba, mucho menos la que esperaba el Señor. Hay que tener esa valentía de expresarlo. No sé si estén de acuerdo, estoy llegando a un punto muy difícil, pero hay que considerarlo, hermanos, en el amor del Señor. Hay que pensar en eso, en el amor del Señor. Hay decisiones que han tomado que lo peor que pueda pasar es que yo no tenga la seguridad en mi alma
de que ellos son salvos. Tenemos la responsabilidad de cumplir con la encomienda a los discípulos, a los siguientes, a los siguientes, a los siguientes y a nosotros hoy. A nosotros hoy. No sé si lo acepta, pero la iglesia no ha fallado, pero individualmente muchos hemos callado y no propiciamos lo que debemos de cumplir a fin de que este mensaje siga comunicándose en el mundo, en ese mundo próximo que nosotros tenemos. Así que lo referido en el mensaje de hoy nos pone ante las puertas del proceso aflictivo por el que Jesús pasaría, pero con el gozo puesto delante de él sufriría la cruz. ¿Y sabe cuál es el gozo? Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta con los ángeles en el cielo. Cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Jesús, hubo fiesta. El Padre le dijo a Jesús: hijo, uno más, uno más, uno más, uno más. Celebremos, porque uno más ha sido alcanzado por nosotros, por tu obediencia, por lo que hiciste en la cruz. Necesitamos para estos días que litúrgicamente la iglesia habla de lo que sucedió en la vida de Jesús, necesitamos tener tiempos reflexivos, tener momentos para darle gracias al Señor. Padre, oramos a esta hora, agradecidos por lo que hiciste por nosotros. Cuánta muestra de bondad brindaste mientras viviste en este mundo. Los evangelios nos lo presentan. Pero ahora tú estás a la diestra de Dios Padre y estás supeditado, si cabe, según el diseño, a la obediencia nuestra de dar a conocer por qué viniste al mundo, por qué sufriste en la cruz. Señor, desata nuestra lengua y nuestra voluntad y nuestra fidelidad para hacerlo, a fin de ganar a otros, porque el tiempo se está yendo. Tú estás a las puertas y nosotros daremos cuenta de la obra que cada uno hemos hecho. Ayúdanos a operar en lo que tú deseas o en lo que tú esperas que nosotros operemos. En el nombre de Jesús. Y Padre, si alguno no ha recibido tu soberanía o el perdón tuyo, aquí de los que estamos presentes, perdónale, que abra sus labios, exprese diciendo: perdóname. Y si algún pariente nuestro no está en los caminos, sálvalo por favor. Y si nosotros damos mal testimonio de lo que es ser cristiano, ayúdanos a cambiar nuestro sistema, nuestra forma de vida, y que ellos puedan ver a Cristo en nosotros y ser inspirados para volver a ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos.